que iniciamos la carta de Oseas. Oseas es uno de los nombrados profetas menores. Pero ¿por qué es nombrado profeta menor? Es porque sus cartas son más cortas y que sucede, están ancladas a los profetas mayores. En este caso, Oseas está anclado a Daniel y a Jeremías. En los antiguos testamentos, si ustedes lo buscan, ahí van a encontrarlo entre los profetas menores. Esta carta deriva muchas cosas y una de ellas es un concepto que incluso en la filosofía se nombra mucho. La pregunta es, ¿Dios, como ser superior, se relaciona a nosotros? ¿Se relaciona con nosotros? ¿O es un Dios como el que creían los griegos, que era aislado de todos nosotros? Oseas va a vivir una etapa que es crucial, porque esta etapa es una figuración a lo que vendría a ser la mujer de Cristo y Cristo. Esta figuración se va a mostrar como una ramera, quien sería la mujer, y un profeta, en este caso un sacerdote, el cual fue utilizado para depositar esto. Entonces, esa es la primera pregunta y que queremos que ustedes enfaticen el día de hoy. ¿Dios verdaderamente se relaciona con nosotros? ¿O es un Dios aislado que no importa ni le importa que haga el hombre? Así que quiero que me acompañen a Oseas 2, 1 al 2. O ¿Dos? sea, 1, o sea, 1, 1 al 2. O sea, dos. No, uno, uno, dos. 1, sí, me equivoqué, me equivoqué. Sí, 1 al que 2. sí. O sea, uno del uno al dos. Voy a comenzar con el versículo 2 primero. Bueno, primero el 1, más bien. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, el día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti una mujer ramera, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Yo les pregunto y les considero algo. Si estamos hablando que nosotros somos una figuración de lo que habla esta historia, ¿quiénes seríamos nosotros? La mujer. Pero la pregunta no lo entendemos por qué nos prostituimos o a qué se refiere con prostitución. Ay, no me acuerdo. Ok, debe ser El pecado. cuerpo sucio, algo así, no me acuerdo. Cuerpo sucio, va por ahí. Ay, no me acuerdo, solo había leído. ¿Algo no, Carlos? ¿Ana? Es que yo me acuerdo que se me ha dicho, estoy echando cabeza. Es como algo que está fuera de la constitución, de la ley. Todo está dañado, está prostituido, ha llevado a la perdición de todo. Va por ahí también. La prostitución es que un acto en el cual usted vende su integridad, en la cual usted se vende o se ofrece. Inclusive hay un versículo que habla, el que se prostituye contra su propio cuerpo, peca. Inclusive lo alude como un versículo mucho más amplio. Dice, la prostitución es un tema peor que cualquier otro pecado, porque este pecado de la prostitución atenta a su propio cuerpo. Ahora, esta prostitución a la que figurativamente toca a Dios significará lo mismo que la que está cometiendo Gomer, que es la ramera que vamos a conocer. No, nosotros estamos viendo una prostitución que se derivaba a la idolatría. Y es por el concepto y por el contexto que hablaba Oseas. Oseas fue en el año 700 antes de Cristo. Este, este pueblo, Israel, comenzó a venderse a la idolatría con pueblos cananeos. Todavía no han vivido la segunda diáspora. Aquí venían para la segunda diáspora. Dios castiga, pero antes de castigar, envía dos cosas. Envía un profeta que les advierte, envía un profeta que les explica el castigo y envía un profeta que les va a dar también su salvación. Porque Dios siempre da como tal su bendición después del castigo. Exacto. Ahorita lo vamos a leer todo. Gracias. Entonces, aquí vamos a ver en Oseas eso mismo. El castigo, la advertencia y también
la manera de ser renovados, que incluso se la va a predicar Ana. Ana va a predicar ese sermón. Entonces quiero que me acompañen por favor a Levítico 20:10. Prenderle algo. Era primero. Está quedando tan estudioso Levítico. Creo que era el tercer cuento, el tercer libro. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Bueno, aquí vamos a hablar algo, y es que ya desde que habla de prostituta, ¿cómo consideramos que va? ¿Qué consideramos que va a pasar con Oseas? ¿Qué va a hacer esta mujer? Ah, sí, ustedes lógicamente, no importa si no han leído la carta, Seguir haciendo lo que- seguir en lo mismo. Sí, ¿Y qué es eso? seguir en pecado. Adulterar. Eso se llama adulterar. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros comenzamos a adulterar lo que Dios ha hecho. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de quién? De Él. Perfecto. Puro. Limpio. Pero ¿qué hicimos nosotros? Adulteramos su creación. Adulteramos lo que Él desarrolló y conforme Él lo había hecho y para el propósito que Él lo había hecho. ¿Y qué merecen? Ciertamente la muerte. Inclusive, peor aún, ¿qué dice ahí? De los dos. Tanto de la mujer como de su prójimo. Pero en Oseas vemos lo contrario. Vemos que esa ley no se cumplió. Esa ley no se cumplió. Porque antes al revés. En el 3, Oseas 3:1, esto es una introducción, vamos a tocar varios puntos, después vamos a profundizarlos. Pero entonces en Oseas 3:1 dice, entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ¿qué dice? Ama a una mujer. Pero ¿cuál es la palabra que dice al inicio? Ve otra vez. Ya estamos viendo que como tal Oseas ya había vivido la traición. Y después de que vive esa traición, Oseas no quería volver. ¿O por qué Dios le tiene que decir ve otra vez? Oseas estaba sufriendo con Gomer. Oseas estaba padeciendo con Gomer. El adulterio que Gomer estaba cometiendo, a Oseas lo lastimaba. ¿Y qué le tiene que decir Dios? Ve otra vez. ¿Y qué le dice ahora? Ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a quién? A los hijos de Israel. A pesar de que Ellos se vuelven otros dioses. Se vuelven a otros dioses. y se deleitan. Con de paz. Un toque de paz. ¿Qué son las tortas de paz? ¿Qué es el dulce para nosotros? Un gozo, un deleite. ¿Y qué es el pecado para nosotros? Un gozo, un Un deleite. deleite y un gozo. Nosotros pecamos y nos deleitamos en ellos. ¿Y la idolatría está solo en las estatuas? ¿Está solo en ver una imagen y adorarla? La idolatría también está en que preferimos más a una pareja que a Dios. La idolatría también está en obedecer más a un político que a Dios. La idolatría también está en seguir un partido político más que a Dios. Que porque yo soy izquierda y apoyan el aborto, entonces, ¿quién rige más? ¿La ley de Dios o la ley de los hombres? La ley de Dios. Exacto. Amén. Amén. Bueno. Así sabe. Entonces aquí ya comenzamos a ver la comparación que Dios hace. Dios está comparando con quién? Con un sacerdote llamado Oseas. Dios está comparando también ahora a su pueblo. ¿Con quién? Con una mujer ramera, prostituta, llamada Gomer. Y aquí es muy importante los nombres. Por ejemplo, el concepto de Oseas. La palabra Oseas, O sea, si ustedes buscan la etimología de ello, significa salvador o libertador. ¿Y se acuerdan de la primera palabra? Él vino a prevenir. Él vino a prevenir. O sea, él vino a salvarlos antes de que llegara el juicio. ¿Y qué pasó? ¿El pueblo le caso? O sea, sacó a una mujer que no sabemos si antes se dedicaba a la prostitución, no lo sabemos. Solo dice que era una prostituta, pero no sabemos si antes se dedicaba a la prostitución o si se dedicó después. Obviamente nosotros tomamos, por ejemplo, de que si se dedicó después era porque ya lo tenía de costumbre antes, pero no lo sabemos. Pero ahora, ¿qué dice?
Dice que Oseas es libertador o salvador. Sacó a una mujer de ahí. ¿Pero qué hizo la mujer? Volver a él. Sí. Por eso dice, vuelve otra vez. Ve otra vez a buscarla. Oseas en ningún momento quiso buscarla. ¿Pero qué quería Dios? Que lo hubiera. Que la buscara. Para que entendieran por qué Dios había ido detrás de su pueblo nuevamente. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho lo mismo? De volver tras su pueblo. Aquí cuántas veces nosotros hemos ido a una iglesia, hemos congregado, hemos sentido la presencia de Dios. Pero meses después, años después, volvemos al mundo y nos olvidamos de la iglesia. ¿Y sabe qué hace Dios? Va otra vez. El mismo dolor que siente Oseas es el mismo dolor que estaba sintiendo Dios. Y el mismo dolor que siente Dios cuando se va. Entonces, ¿Dios es un Dios que verdaderamente se involucra con el ser humano? Sí. Sí. Y eso es lo que quiere reflejar esta carta. Esta carta lo que profundiza es que Dios se involucra con el ser humano. Y no porque lo necesita, sino porque Él anhela que nosotros estemos en Él. Quiero que me acompañen entonces a Levítico 19:4. Y vamos a ver que comparamos también dos pecados. El primer pecado que comparamos, ¿cuál fue? El adulterio, ¿no? Y ahora lo vamos a comparar con esto. No os volváis ¿a qué? A los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Y dice, yo soy el Señor nuestro Dios. Esta misma carta Levítico da también una de las condenaciones claras, y es que el capítulo 19, 20, 21 y 22, todos terminan en lo mismo. Adulteración e idolatría. Y todos terminan con la misma consecuencia, la muerte. Esta no es la excepción. Aquí va a terminar ¿en qué? En la muerte. Cuando nosotros vemos el ejemplo de la adulteración y la idolatría, ¿qué está haciendo Dios? Tomando las dos como igual. Y es porque el mismo que dijo, no matarás, no robarás, también fue el mismo que dijo, no adulterarás, no darás falso testimonio, no te irás por los ídolos. Es el mismo Dios santo, el mismo Dios que pide esa misma santidad que Él da y Él muestra. Vamos, quiero que me acompañen a Ezequiel 16, 41, 43. Ezequiel, Sí, ¿no le prende, por favor? 41. Ezequiel 16:41. Prenderán fuego a tus cosas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Y haré que dejes de ser ramera y no darás más paga a tus amantes. Desahogaré mi furor en ti, mis celos se apartarán de ti. Me apaciguaré y no me enojaré más. Por Ya. cuanto, Al 42. Ah, no, al 43, sí, perdón. por cuanto no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas estas cosas. He aquí, yo también haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor Dios, para que no cometas esta lascivia con todas tus otras abominaciones. Imagínense, ¿cómo llama a ese pueblo? ¿Cómo llama a este pueblo? Devuélvete al 41. Al 41. Eso está bien. No, no era. Ah, perdón. No, 41. ¿Cómo lo llama? Ramero. Ramero, prostituta. Al pueblo de Dios, el pueblo que Dios fundó, el pueblo que Dios creó, lo llama de la misma manera que llama a la Gomer. Y lo más chistoso es que Gomer no era de ese pueblo, lo vamos a estudiar después. Gomer fue insertada en ese pueblo, tanto así que después tiene un hijo.
y le dice, este hijo lo vas a llamar de cierta manera. Aquí vamos a tener algo muy fundamentado, y son los nombres de todas las personas que aparecen. Porque los nombres tienen una relevancia muy importante en estos versículos. El primer hijo demuestra ser de Oseas, pero el segundo hijo no era de Oseas. Y en la carta lo va a decir. ¿Y por qué no era de Oseas? Era un hijo insertado. Era un hijo que tal vez podía venir de esa prostitución. Y su nombre lo va a aludir. Todavía no vamos a tocar ese punto, porque no los quiero confundir. Pero vamos a comenzar a ver una insertación de los hijos de prostitución. Lo chistoso es que nosotros, ¿qué pueblo somos? ¿Un pueblo qué? de prostitución. Y un pueblo insertado. ¿No? Injertado, gracias. Insertado o injertado. En la vid. Quiero que me acompañen a Romanos 10, 19 al 20. No le dé freno, por favor. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuál era ese pueblo al que Dios nunca había llamado pueblo? Nosotros. Los gentiles. Dios en el Antiguo Testamento nunca dice que los gentiles sean pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros? Gentiles. Nosotros no éramos llamados pueblo. Y hoy en día lo somos. Esa mujer Gómez, a la que el pueblo identificaba como no parte de ella, Dios la estaba haciendo parte del pueblo. Siendo la prostituta que era, Dios la estaba añadiendo. Y los hijos y la descendencia que tuvo esa mujer también nos consideró pueblo. Esa prostituta somos nosotros y hoy en día somos llamados pueblo. ¿Y cuántas veces dijimos Dios es nuestro Padre antes de ser creyentes? ¿Cuántas veces dijimos Dios guíanos? Nunca. No creo que alguno se haya sentado a orar y decir debe haber arriba un Dios. Y si lo hizo, ni siquiera entendía cómo se llamaba ese Dios. Quiero que me acompañen a Jeremías 29:10. Y dice, pues así dice el Señor, cuando se haya cumplido para Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendréis a rogarme. Cuando los escuchare, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón y me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. Y restauraré su bienestar y lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y los traeré de nuevo al lugar de donde los envié del destierro. ¿Cuál fue el destierro que vivió Adán? ¿De dónde? Del Edén. ¿Cuál es la tierra que nos ha prometido Dios? Un Israel que no conocemos, ¿cierto? ¿Verdaderamente Dios desde el inicio hablaba de un Israel material? No, nunca hablaba de un Israel material. Habló siempre de un Israel espiritual. Inclusive podemos ver en Levítico y en Éxodo que dice, pues entre el pueblo de Israel no son mi pueblo, solo 10.000 de ellos son pueblo mío. Da un número acertado incluso. Queriendo decir que no todo el pueblo de Israel es salvo. Y no la tierra de Israel es la material que están peleando allí en Afganistán, ni zonas de la Franja de Gaza. Esa tierra no es la que están peleando. La tierra que verdaderamente Dios les está prometiendo es una tierra espiritual, de la cual nosotros hacemos parte, siempre y cuando dejemos que El viejo hombre. el viejo, gracias, sí,
de adulterar, de transgredir. El problema es nosotros podremos dejar de hacerlo. De buena manera. Claramente, si tenemos un nuevo corazón, un nuevo ser, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿Gomer no cambió? ¿O son como las relaciones de ahorita que se separan y no vuelven? En ese tiempo la que se separaba, ¿qué pasaba con ella? A la que se le da carta de divorcio. Se tenía que ser botada del pueblo, tenía que ser dejada en el desierto. La mujer que se separaba de su hombre prácticamente era una escoria de la sociedad, era una persona inservible, era una persona menospreciada, era una persona vituperada. ¿Y ustedes creen que Dios dejaría que Gomer fuera vituperada y menospreciada? Si está mostrando el amor, si Oseas está mostrando el amor de Dios. Oseas tuvo que ir detrás de Gomer todas las veces que fue necesario. Y no sabemos cuántas veces fue. Solo sabemos que en la escritura dice, vuelve otra vez y vuelve otra vez. No sabemos cuántas veces tuvo que él volver. Así como cada uno de ustedes, no creo que sepan las veces que Dios tuvo que ir a buscarlos. Porque cuántas veces después de creyentes Dios ha tenido que ir a buscarlos. Y le envía a un raro que llega a la casa de uno a recogerlo de la casa y decirle vamos para la iglesia porque está aburrido. ¿Cuántas veces uno está frustrado que no quiere ir a la iglesia? Y llega un hermano y les dice, vamos a la iglesia, motivémonos a cantar un salmo, motivémonos a leer la palabra. ¿Cuántas veces nos enfriamos? Y Dios envía gente. Dios envía a sus siervos para que vayan y consuelen a sus hermanos. Porque dice, los buscaré de todas las naciones y los reuniré, ¿no? Jeremías lo dice ahí. ¿Jesús vino a Colombia alguna vez? No. Pero aún así, tiene seguidores que están esperando su venida en Colombia. Los reuniré de todas las naciones. Su palabra se cumple. Los reuniré de todas las naciones. Les está dando un castigo. A Jeremías le dijo el castigo a Babilonia. A Oseas le dijo el castigo de Asiria. Pero las mismas promesas son las mismas promesas. Y los reuniré de todas las naciones. El reino del norte fue destruido. ¿Y fue reunido después? Sí, al día de hoy está reunido. El reino del sur fue destruido. Y hoy en día se está reuniendo. Y hoy, cada uno de nosotros, como gobierno de Adán, Adán 1, que lo vemos en Romanos, ¿qué está diciéndonos? Que nos está reuniendo. Y cada día está llamando. ¿Y qué dice? ¿Y los tiempos se acortarán a causa de quiénes? De los escogidos. El tiempo se acortará a causa de los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que están en otras naciones. Para que los escogidos no sufran. Para que los escogidos no digan, Dios nos ha abandonado. ¿Se acuerdan de un hombre que dijo, ¿por qué apartas mi rostro de mí? Mirando a la vid mientras lloraba. Y Jesús dijo, yo nunca apartaré mi rostro de ti. Y lo mismo es lo que le está diciendo a este pueblo. Yo nunca aparté mi rostro de ti. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Él no ha apartado el rostro de nosotros. Somos esa prostituta que aunque nosotros somos infiel, Dios es fiel. Somos esa prostituta que aunque nos vayamos por el delitos y pecados y transgresiones, cometiendo adulterio, cometiendo idolatría y pecados de igual valor que ese, Dios vuelve a nosotros. Oseas es la clara historia de Dios. ¿Cómo no vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento si Oseas es Cristo, el Salvador? Incluso van a ver que hay un hombre llamado Josué, ¿no? La carta de Josué. Josué. Ese hombre no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y Moisés fue el que le cambió el nombre a Josué.
porque tenía otro destino. Y a Oseas le dejó el nombre. Dios siempre ha cambiado sus nombres, porque inclusive, ¿qué es la promesa que nosotros nos da? Un nuevo nombre. La promesa que Él nos da es que Él nos cambiará un nuevo nombre. Así como nos dará un nuevo cuerpo, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, nos dará un nuevo hombre. Un nuevo nombre. Me equivoqué. Un nuevo nombre. Y esa es la promesa que estamos esperando. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y quiero prácticamente cerrar la carta, toda la introducción para cerrar la carta. Imagínense. Oseas 14:9 dice: ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos harán por ellos, pero los transgresores ¿qué? Tropezarán en ellos. Los transgresores, imagínense. La pregunta aquí es, ¿alguno de ustedes ha tropezado? ¿Qué dice? Los transgresores tropezarán en ellos. Y todos hemos tropezado. O sea, ninguno ha ido por el camino recto. Ninguno ha estado en el camino recto. Pero la promesa de Cristo está, ¿no? La promesa es que también cambiaremos un nuevo ¿qué? Corazón. Corazón. Y después que ya cambiamos el corazón, porque si estamos aquí buscando la palabra de Dios es porque ya cambiamos corazón, ¿no? Y un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Seremos su cuerpo. Y si su palabra hace efecto en nosotros es porque tenemos un nuevo espíritu. Entonces, ¿qué nos falta cambiar? ¿Qué cambiaremos en la segunda venida de Cristo? ¿Un cuerpo qué? Glorificado. No contamina. No contaminado, también. Glorificado. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es el que da el discernimiento para entender estas cosas? El Espíritu Santo. Esta es la historia de Dios. O sea, es la clara historia de Dios, no más. Porque Él es el que nos dio esa sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Inclusive, la personificación de la sabiduría que está en Proverbios 6 y 8, ¿quién es? Cristo. Cristo. La sabiduría es Cristo. O sea, cuando nosotros entendemos esta escritura, no es porque nosotros seamos sabios, o más sabios que los que están afuera. Porque nosotros somos esa misma ramera. Esa sabiduría personificada ahora dice, ¿quién es la prudencia? ¿Qué es prudente? ¿Quién es prudente? Esa pregunta se las dejo para que la respondan en la próxima. Un versículo. Hay un versículo en específico que habla de quién es la prudencia. Mejor dicho, que mañana ese día traigo una chocolatina. ¿Sí? ¿Quién? El de los Porque pobres, el de Proverbios. ¿Ah? No, René no cuenta. Ah, Porque rectos son los caminos de quién? Del Señor. Del Señor. O sea que el Señor se equivocó cuando le dijo a Oseas que buscara una ramera. No, No. El Señor se equivocó cuando le dijo a Oseas, busque esa ramera. no. Entonces, ¿por qué creemos que hoy en día se equivoca con nosotros? Cuando no buscamos su palabra, cuando no buscamos cambiar, estamos dudando de él. Cuando tenemos la palabra de Dios acá escrita, tenemos la palabra de Dios día tras día y no buscamos cambiar, es el simplemente hecho de que nosotros dudamos de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Dudamos de lo que es Él, pero Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sabía desde el inicio que todos nosotros lo que íbamos a hacer era simplemente actos dignos de la prostitución y de la idolatría de un pueblo. Y aún así Dios nos amó. Y día tras día va por nosotros. Día tras día vuelve a nosotros.
Y ahora le está diciendo esto mismo a ese profeta. Ve otra vez por ella. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque permite Señor que entendamos Señor nuestro estado, la manera que debemos nosotros regirnos Señor. Gracias Señor porque cada día entendemos Señor que no somos nosotros los dueños de esta historia, sino que eres tú Señor, quien rige esta historia Señor.